Muy bien, bueno, Permítame, Nor- permítame presentarlo primero, doctor, por favor. ya, Muy buenas tardes con todos. Nos encontramos con el doctor Edgar Carpio Marcos. El doctor Carpio es profesor de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Además, ha sido viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tiene una amplia experiencia en temas de jurisprudencia y nos ha permitido unos minutos de su tiempo para poder entrevistarlo. Doctor Carpio, muy buenas tardes, ante todo saludarlo. ¿Cómo se encuentra? ¿cómo está? Buenas tardes. Doctor Carpio, la semana pasada prácticamente todas las miradas y la atención ha estado sumida en el tema del pedido de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. Para empezar, un pedido de vacancia podría tomar, según entiendo yo, hasta tres componentes, sería el objetivo, componentes subjetivos, objetivos y políticos. ¿Podría usted, por favor, explicarnos por qué es importante identificar estos y por qué separarlos, tal vez? Por supuesto, mire, eh, lo que en primer lugar debe la teleaudiencia, digamos, comprender es que en un régimen presidencial donde el presidente de la República es la figura central del teje y maneje político, y a su vez es electo directamente por el pueblo, cosa que no sucede en los sistemas parlamentarios, siempre se prevé, digamos, mecanismos frente a los cuales eventualmente esta figura presidencial puede encontrarse en algún tipo de trance. Como usted ha dicho, efectivamente, en el caso peruano, la Constitución de 1993 establece la posibilidad de que el ejercicio de la presidencia de la República va por cierto tipo de hechos objetivos, como puede ser su renuncia, como puede ser su muerte, pero también existen algún tipo de elementos subjetivos que tienen que ver con el tema de la incapacidad, ¿no? La incapacidad moral. Yo le voy a decir, esta figura la hemos tomado nosotros del derecho constitucional norteamericano. En el derecho constitucional norteamericano existe un instituto que se llama el impeachment, que nosotros también lo hemos recogido con un nombre, digamos, muy propio, muy autóctono de América Latina, que se llama juicio político. Y entonces, en este juicio político nosotros hemos introducido, digamos, la posibilidad de deshacernos de cierto tipo de personas que ejercen el cargo de la presidencia de la República en supuestos muy graves y muy, digamos, muy acotados, ya sea por la comisión de cierto tipo de delitos o ya sea por infracción de la Constitución. Esta última figura de la infracción de la Constitución, nosotros, Perú, la tomó directamente la Constitución gaditana de 1812 y se ha venido reproduciendo en las diversas constituciones. Pero en el impeachment norteamericano, existe la figura de la incapacidad como una causal, digamos, para deshacerse de un presidente de la República que no tiene mucho que ver, o tal vez tendríamos que decir, que no está específicamente vinculado solo al tema de la incapacidad física o solo al tema de la incapacidad mental, sino incluso al tema del modo como se conduce el presidente de la República en el ejercicio del cargo. Porque no nos podemos olvidar que el presidente de la República personifica a la nación, es la primera magistratura del país. Y entonces se introducen conceptos de esta naturaleza como incapacidad moral con el propósito de dejar de lado del cargo del presidente, del ejercicio del cargo de presidente, en ciertos supuestos muy excepcionales, ¿no? Que no tenga que ver incluso ni siquiera con cualquiera de los delitos por los cuales se puede procesar a un presidente de la República en ejercicio, que son muy pocos, son 3, 4 o 5, no pasan de ello. Imagínese, por ejemplo, un caso de esta naturaleza. De pronto el presidente de la República va a Iquitos y descubren droga. El presidente de la República no puede, en ejercicio de su mandato, no puede ser procesado por ese delito. Se tendría que esperar a que culmine su mandato presidencial para poderlo procesar por ese tipo de delito. Pero la pregunta es, ¿podríamos admitir de que siga en ejercicio de la más alta magistratura del país una persona con ese tipo de conductas y de comportamiento? Claro. Lo que normalmente se hace es, utilizas el tema de la incapacidad moral con el propósito de vacar al presidente de la República, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido en nuestro país. Fue el caso de Fujimori. Nosotros esta cláusula constitucional la introducimos en 1839.
la Constitución de Huancayo en 1839 es la primera que introduce esta figura. Y no la hemos utilizado en casi 150 años hasta el año 2000, en que por esa causa se vacó Fujimori. Y me parece que al expresidente Fujimori no se le considera como esa parte de inmoral, ¿no? De incapacidad inmoral. Me parece que fue por otro... No, usted recordará de que Fujimori se va a un evento En Japón. en Japón, ¿no? En realidad se fue a diversos países, terminó en Japón y de Japón envió su renuncia. Ah, cuando esto llega al Congreso de la República, el Congreso de la República no acepta su renuncia y lo vaca en el ejercicio del cargo. Y si usted ve la resolución legislativa que entonces el Congreso de la República aprobó, lo vacó por incapacidad moral. Sí, perfecto. Es la primera vez, digamos, un presidente de la República en el país fue vacado por el Congreso de la República, ¿no? En el caso del expresidente Kuczynski, me parece que también se solicitó ese pedido, ¿correcto? De incapacidad moral. Y ustedes recordarán de que en el caso del presidente Kuczynski sucedió que dijo que no tenía nada que ver con estos temas de Odebrecht, y después salieron cierto tipo de información por parte del Ministerio Público, en fin, por parte de la prensa, donde se reveló que sí habría tenido algún tipo de vinculación. El solo hecho de estar incurso en un tema de esta naturaleza motivó que el Congreso de la República iniciara un procedimiento para vacarlo en el ejercicio del cargo de presidente de la República. Lo que no llegó a su final, porque recordarán fueron en dos oportunidades, en la segunda no llega a su final porque el presidente Kuczynski renuncia, ¿no? Ojo. Y en la primera oportunidad se sometió a votación y no se alcanzaron el número de votos necesarios, ¿no? Porque, digamos, Kuczynski fue sometido a este procedimiento 2 veces durante su mandato. Buen punto, doctor. Doctor, ¿y cuál es el procedimiento básico o esencial que debe seguir un proceso de vacancia contra un presidente en este caso, ¿no? Por incapacidad? Mire, usted plantea una pregunta, digamos, súper complicada, y le voy a decir por qué. Le decía al principio de que esta figura de la incapacidad la habíamos tomado del derecho constitucional norteamericano. En Estados Unidos de Norteamérica, que tiene cerca de 200 años de, digamos, de vida republicana, independiente, ¿no? De Inglaterra, y que aprobó su constitución en 1787 y desde entonces está vigente con 28 enmiendas, me parece, hasta ahora, pero desde 1787 está vigente. Ellos introdujeron el tema y casi durante 120 años, en los primeros 120 años, nunca se aplicó o nunca hubo motivo para aplicar una cláusula de esa naturaleza. Me parece que en 1920 el presidente Wilson de ese entonces tuvo una enfermedad muy seria que le impidió ejercer el cargo de presidente de la República. Y entonces los norteamericanos se preguntaron, ¿y quién declara la incapacidad del presidente? ¿Los médicos? El Congreso en Estados Unidos no lo puede hacer. El Consejo de Ministros, no hay Consejo de Ministros, porque allá son secretarios de Estado, es un régimen presidencial puro, ¿no? ¿Quién declara el tema? Lo mismo sucedió 25 años después, cuando en plena Segunda Guerra Mundial el presidente de ese entonces, Roosevelt, cayó enfermo, es más, murió en el ejercicio de su cuarto mandato presidencial, en pleno ejercicio murió, y tuvo que ser reemplazado, me parece, por el presidente Johnson, no estoy muy seguro, pero digamos, nuevamente reconoció el tema de quién debería declarar el tema de la incapacidad del presidente, ¿no? Eso motivó que en 1965 se aprobara una enmienda a la Constitución norteamericana, que es la 25ª, que establece un procedimiento muy meticuloso sobre cuándo y en qué supuesto se puede declarar, digamos, la incapacidad del presidente. Y cuando el presidente no quiere aceptar de que es incapaz, incluso los ministros, unánimemente, los secretarios de Estado de ese presidente, pueden pedirle al Congreso que declaren dicha incapacidad. Entonces comprenderá de que es un tema muy serio. En el caso peruano, esta competencia la tiene el Congreso de la República. Cuando se tratan de aquellos supuestos objetivos, muerte, renuncia, incapacidad física, incluso imagínese usted que un presidente de la República en ejercicio tenga una muerte cerebral, evidentemente basta con la sola constatación para que el Congreso de la República la declare, pero el problema está en el tema de la incapacidad moral, ¿no?
¿Debería declararle el Congreso de la República? A mí me parece que sí. Cuando se presente una situación tan dramática como la conducta impropia en el ejercicio del cargo, del primer cargo de la República, yo creo que no hay otra institución en nuestro país que el Congreso de la República para poder decretar la vacancia. Por supuesto que para esto debería requerirse, digamos, cierto tipo de mayorías, ¿no? Que pongan también al ejercicio del cargo presidencial, digamos, al margen de los problemas de aceptación popular que tengan, al margen, digamos, de la confrontación que pueda tener con cierto tipo de bancadas parlamentarias que hagan mayoría en el Congreso de la República, ¿no? Digamos, hay que subir, me parece, el umbral de número de votos necesarios para que pueda declararse la vacancia presidencial por parte del Congreso de la República. Doctor, y dígame, en este caso de incapacidad moral, ¿sería necesario tal vez hacer una evaluación psiquiátrica o bastaría solo, idealmente, con la votación del Congreso? Bueno, es que no es un tema psiquiátrico, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que ha confundido el tema. Evidentemente, si es que un presidente de la República, imagínese, cae en un problema mental, sale el certificado médico y el Congreso de la República podría perfectamente declararlo, ¿no? Pero el tema de la incapacidad moral creo que es un concepto mayor, los abogados suelen decir respecto de aquellos conceptos que no se pueden definir claramente, que son conceptos jurídicos indeterminados, que se van concretando, que se van materializando, que se van especificando en función de cómo se presentan las circunstancias. Y eso es lo que sucede con el tema de la incapacidad moral, ¿no? Yo diría, en términos muy latos, se puede definir como conducta impropia en el ejercicio del cargo presidencial. ¿Quién lo declara? El Congreso de la República. ¿Puede el Congreso de la República tasar los supuestos en los cuales el presidente de la República pueda, digamos, subsumirse en este supuesto de la incapacidad moral? Yo le diría es bien complicado, ¿no? Es como el tema de la infracción de la Constitución. Tendríamos que, digamos, escribir un libro sobre historia política y constitucional de nuestro país para ver todos los casos donde el presidente de la República ha sido acusado por infracción de la Constitución, y los han sido durante nuestra vida republicana miles de veces. Así es. Y una vez que concluyamos con elaborar el libro, tendríamos que tener clarísimo de que es un libro que concluido es incompleto, porque, digamos, hay una serie de cuestiones que se van a presentar en el futuro y que ciertamente no van a estar tipificados, ¿no? Y entonces yo diría, es muy complicado determinar exactamente qué comportamientos son susceptibles de, digamos, subsumirse en este concepto indeterminado que es la incapacidad moral del presidente. La Constitución contempla, lo que usted decía, la vacancia por incapacidad moral, pero es ambigua respecto al tema. ¿Se supone que ahora el Tribunal Constitucional debe aclarar ese término? Bueno, eso es el objeto del conflicto de competencia, ¿no? Eh, este es un proceso, digamos, nuevo, introducido por la Constitución de 1993, que tiene el propósito de básicamente resolver aquellos casos donde un órgano que se encuentra en la Constitución de pronto considera que otro ha ejercido una competencia que no le corresponde, sino que le corresponde al tercero que se ha visto afectado. O cuando dos órganos constitucionales en relación a una competencia omiten omiten ejercerlas y entonces dejan al ciudadano un poco desprotegido, ¿no? O la tercera es cuando, y este es el supuesto que ha planteado el Congreso de la República, cuando un órgano constitucional ejerce una competencia y con el ejercicio de esa competencia pone en riesgo que el otro órgano constitucional puede ejercer a su vez las suyas. Y este es el supuesto que ha considerado, digamos, el Poder Ejecutivo. Lo que ha considerado el Poder Ejecutivo es que si el Congreso de la República ejerce su competencia de seguir el procedimiento de vacancia del presidente, va finalmente, o podría haberse desencadenado el supuesto de que se vaque al presidente de la República y en consecuencia el Poder Ejecutivo no puede ejercer sus competencias. Claro. Digamos, desde una perspectiva jurídica, desde una perspectiva constitucional, si usted quiere, ortodoxa, un supuesto de esa naturaleza no se da en este caso. ¿Y por qué no se da? Porque si el Congreso de la República, supongamos, hubiese vacado al presidente de la República, al presidente Vizcarra, si tuviesen que haber, digamos, activado todas las reglas de otro instituto constitucional que se llama la sucesión presidencial.
si se vaca al presidente de la República y existe el vicepresidente, es el vicepresidente el que tiene que asumir la titularidad del Poder Ejecutivo, y en consecuencia las competencias del Poder Ejecutivo no están en cuestión, están allí, permanecen. Como en este caso, el presidente no tiene vicepresidente porque ya se aceptó la renuncia de la señora Arauz, el régimen de sucesión constitucional exigía que quien asumiese el Poder Ejecutivo tuviese que ser el presidente del Congreso para convocar elecciones. ¿Correcto? No es que el Poder Ejecutivo se quede descabezado, no es que exista una cefalía presidencial y por tanto la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda ejercer sus competencias. Ahí están las competencias del Poder Ejecutivo. Si hubiese vacado al presidente Vizcarra, esto no se hubiese puesto en riesgo. Digamos, esto es una visión ortodoxa de cómo se debería ver o se debería resolver un proceso de esta naturaleza. Pero el Tribunal Constitucional, sin embargo, tiene una perspectiva distinta, al parecer, porque ha admitido primero la demanda. Eso quiere decir que hay un conflicto, y es un conflicto sobre el cual él se va a pronunciar. Y además el Tribunal Constitucional durante mucho tiempo, en su jurisprudencia, ha sostenido la tesis de que él es una institución encargada de pacificar los problemas políticos constitucionales que puedan existir al interior de nuestro país. Y en consecuencia, desde ese punto de vista, no me cabe la menor duda de que va a haber una respuesta pronunciándose sobre el fondo. Entiendo, doctor. Un tema bastante complicado, como usted dice. Respecto a los audios y la difusión de audios que ha tenido el presidente Martín Vizcarra, si bien es cierto, tenemos derechos a respetar nuestra privacidad, pero ¿cuándo comienzan ya los derechos de hacerse públicas estos audios? ¿Estos audios son de derecho válidos para una acusación contra Vizcarra? ¿Pueden Bueno, usarse? lo que pasa es que allí, digamos, ingresamos a la esfera del derecho procesal penal, ¿no? Y en el ámbito del derecho procesal penal, normalmente suele distinguirse, y lo ha hecho así la Corte Suprema, el propio Tribunal Constitucional lo ha admitido, entre lo que es un medio de prueba ilícito de lo que es una fuente de prueba, ¿no? El medio de prueba ilícito no puede ser utilizado en el proceso, pero si a partir de ese medio de prueba es posible concatenar otros medios de prueba que sirvan, digamos, para afirmar o para profundizar lo que ese medio de prueba ilícito pudo haber evidenciado, sí puede ser utilizado, ¿no? Y en el cargo, de esta naturaleza, digamos, que siempre cede su importancia, dado que se trata ni más ni menos del ejercicio del cargo presidencial, ¿no? Claro. Doctor, realmente muy agradecido por su valiosa charla que nos ha dado, una conferencia, y gracias por su tiempo, honestamente. Las gracias a usted. Muchas gracias por la invitación y por participar.